estas lluvias, sobre todo la semana pasada, que empezó a llover el viernes en general, y había habido otros episodios de lluvia, otras lluvias de 30, 40 la semana anterior, pero después la semana pasada, ya estamos hace una semana justamente, empezó el viernes, llovió el sábado, que fue la mayor intensidad, el domingo un poco menos y después siguió lunes, martes hasta el miércoles, ¿no? En el Crespo y alrededores, alrededores de 10-15 kilómetros, se registraron entre 90 y 100 milímetros en total, pero una lluvia, como decimos, muy efectiva, porque como llovió con fresco y llovió en general, no fueron lluvias torrenciales, hace que la infiltración sea importante, o sea que se aprovecha muchísimo. Así que para acá nosotros realmente una bendición para la zona. Siempre hay que pensar que la lluvia es a partir del momento que cae para adelante el beneficio, o sea, si algún cultivo por su momento de siembra o por ejemplo las pasturas que sufrieron, no es que se recupera eso, ¿no? O sea, felizmente la soja en nuestra zona se empieza a sembrar en noviembre, se sembró este año también bastante en diciembre sobre trigo, y eso hace que encuentre el tiempo de enero que se sufrió también con mucho calor, el cultivo está lo que se llama su fase vegetativa, que es cuando es muy tolerante, o sea, deja de crecer, pero no hay un resentimiento del rendimiento, ¿no? Entonces, esta lluvia justo vino cuando hay muchos lotes todavía en el final de la parte vegetativa y en el comienzo de la reproductiva, que es cuando ya florece la soja, y eso hace que va a permitir que, por lo que pasó hasta ahora, el rendimiento puede ser de medianamente bueno a muy bueno. Estamos hablando del departamento Paraná, sí, parte de Diamante, claro, y hasta Nogoyá, San Miguel, ¿no? Sí, sí, ya hacia inclusive hacia Seguí, Viale y Tabós y María Grande llovió más todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando el sábado acá llovieron 45-50, en Tabós llovieron 140 en esa zona. Sí, sí, hubo, y en María Grande 100. ¡Qué diferencia! Sí, sí, sí. Sí, y en la zona más afectada, yo tengo los datos por participar en un grupo de productores en general, por Gualeguay y por allá por el sur, bien no tengo identificado, no había llovido prácticamente nada. Así que, bueno, esa zona de nuestra provincia ha sido muy severamente afectada porque ellos engancharon la sequía del año pasado, digamos, comienzos del 2020, todo el año, y no habían registrado lluvias importantes, ¿no? Así que se perdió maíz, pasturas, trigo, sí, sí. Esa zona es muy dañada. Con ese caudal de lluvia. Claro, o sea, porque no, la lluvia que digo es acá la zona nuestra. Allá en el sur, no sé después cuánto llovió, pero ellos ya tenían pérdidas mucho mayores que nosotros, ¿no? Bien, sí, bien. Sí. Por la falta de lluvias en su momento. Sí, fue por tremendo. La falta de lluvia, sí, claro. Después tanta lluvia de golpe ya... Sí, no, y aunque llueva, aunque se perdió, por eso. Ahora claro. van a poder, no sé si van a recuperar algo de soja o sembrar, estamos a 200 y pico kilómetros de distancia, ¿no? Más al norte. Así que, bueno, para nosotros ha venido muy bien para la soja, para el maíz de siembra de diciembre, lo que es la siembra segunda de maíz, y para las pasturas que indudablemente todavía con el calor, todo lo que es base alfalfa y campo natural, todo se va a recuperar, o sea, se activa fuertemente, ¿no? Está bien. Bueno, y en cuanto a superficies sembradas de soja, ¿son iguales o superior a la campaña anterior? Puede haber un poco menos de superficie, yo no tengo el dato exacto, porque sé que se sembró más maíz, lo cual es para nuestra zona más positivo, ¿no? Que se siembre más maíz que soja, por la gran demanda que hay para todo lo que avicultura y cerdo, ¿no? Y también tambo. No, pues si no hay que traer de otras provincias. Sí, claro. Siempre. Nosotros acá en la zona importamos prácticamente 4 veces o 5 lo que se produce. Sí, es un caso de esos único en el país, o sea, todo el mundo que produce, todos los productores producen maíz en el país y lo venden a
acopios y de ahí va al puerto o a las fábricas, ¿no?, de balanceados y demás. Acá nosotros, nuestra Crespo y las aldeas aledañas, nosotros habíamos hecho un inventario en el 2013 donde habíamos sacado, por un lado, teníamos la superficie de producción de maíz y por otro lado el consumo. Y el consumo era de 4,5 veces de lo que se produce, ¿no? Así que... Sí, se trae de Córdoba, ¿no? Sí, o de Victoria o de Buenos Aires. Sí, mucho viene de Córdoba porque tiene muy buena calidad el maíz de Córdoba, porque madura en un clima seco, lo cual hace que no tenga hongos, el maíz y demás. Entonces Córdoba y de Santiago del Estero también. Sí, claro, sí, claro, ¿no? Bueno, entonces, saldo positivo para esto. Las próximas perspectivas, ¿qué dicen? Porque esta semana no hay nada de lluvia. No. Pero bueno, estaríamos bien, digamos. Sí, ahora es mejor que haya días de sol para que los cultivos fotosinteticen y crezcan. El año había sido pronosticado, creo que nos acordamos, como niña. O sea que esto que vivimos ahora ha sido un error del pronóstico, ¿no?, de tanta lluvia, así que en buena hora. Pero la condición regional es de año niña, o sea que, bueno, no se esperaría muchos eventos como lo que pasó así de 5 o 6 días de lluvia. ¿No? No se esperaría. Podrían ocurrir lluvias de un día, como cuando llueve 30, 40, 50 y nada más. Así que bueno, que esperemos que se den, ¿no? Claro que sí, ¿no? Bueno, interesante entonces el panorama, las perspectivas, ¿no? Sabemos que somos agrícola dependientes, ¿no? Sí. Es así, ¿no? Y sí, pues, claro. Y más aún en esta zona, claro, ¿no? Más aún en esta zona donde, bueno, mucho de lo que se produce se exporta, ¿no? Mucho se usa para el mercado interno, pero también indudablemente parte para Rosario, digamos, ¿no? Con los 5 millones de gallinas que están dando vuelta no podemos comer todo ese huevo nosotros, así que se exporta la gran cantidad, ¿no? O sea, Crespo consume muy poquito. Lo que más pasa es que se exporta tanto pollo como huevo y como también leche, ¿no? Y esos 5 millones de gallinas es acá... Crespo y las aldeas aledañas. O sea, estamos hablando de Crespo, un radio entre 12 y 15 kilómetros, ¿no? O sea, podemos Eingenfe, San Rafael, Merú, Refino, Racedo, bueno, yendo hasta casi Puigari, un poquito antes, Camps, San Miguel, Santa Rosa, todo ese área, ¿no?, que son unas 70.000 hectáreas, tenemos ahí las 5 millones de gallinas, que no es poca cosa. ¿Es mucho? Y sí, es una cantidad muy importante, muy importante. Sí, a nivel país es importante, ¿no? Y también tenemos, bueno, pollo parrillero y mucho cerdo. La mayor concentración de cerdo de la provincia está acá en esa zona, justamente. Porque no hay crisis, digamos, acá. Se sigue invirtiendo, se sigue... Lo que hay es mucho... claro, no sé... claro, la dinámica económica es diferente a otra zona. Lo que hay, yo diría, no hay crisis, pero hay mucho estrés de parte de los productores, porque hacen inversiones muy grandes y cualquier movimiento de estos, de las medidas económicas, político-económica, para ellos es como si a uno le dicen, mira, te voy a bajar el sueldo 20%, así, digamos, ya hoy con la firma. Sí, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ayer el gobierno insinuó que tiene esta herramienta de las retenciones y aumentar las retenciones por el aumento que ha tenido la soja a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, ya hoy estuvimos consultando y no, todo el mundo pone... Claro, no te pueden cambiar las reglas además no te pueden cambiar las reglas de un momento a otro, digamos. Claro, no deben porque si nosotros queremos vivir en un contexto de una economía, digamos, de libertad y saludable, hay que respetar lo que es los proyectos de inversión. O sea, un cultivo es un proyecto de inversión que dura 6 meses, ¿no? Obvio, entonces, cuando el productor va a sembrar soja, maíz, sorgo, girasol,
dice, bueno, ¿cuánto es el precio esperado? ¿Cuánto me sale si tengo que alquilar la tierra, las labores, los insumos? Bueno, sí. Entonces, digo, dice, acepto, voy a hacer esta inversión, ¿no? Entonces, en la mitad del río le dicen, bueno, ahora el precio va a ser diferente, va a ser la mitad. Bueno, y a eso le puede significar, sumado a la variable climática, que eso es un riesgo asumido, ¿no? Un quebranto. Es totalmente, digamos, negativo decir, porque aumenta el precio internacional, le vamos a sacar más al productor. ¿Por qué? Porque el productor tiene sus ciclos de pérdida, que los compensa con estos ciclos de buen precio. Claro. Si cuando va a tener buen precio vos se lo sacás, ¿no? Y después dice, bueno, ¿qué hace el productor con la plata? Sí. Y bueno, el productor con la plata después con esa invierte, sigue poniendo gallinas. Acá se puede. Entonces, ¿sí? ¿dijiste 5 millones de gallinas? Sí, sí. Gallinas más, gallinas menos, porque va aumentando. ¿Cuánto se faena? No recuerdo, ese dato no me lo acuerdo, pero es con los 3 frigoríficos que tenemos, Racedo y los 2 de Crespo, sí. Es una cantidad también muy importante, muy importante. De la cantidad de pollos que se faenan por día. Digamos, sí, ¿no? sí, y que se producen en, la mayoría están los galpones de producción, están aquí también. Y hablaste de la producción de carne de cerdo, eso también ha aumentado en los últimos tiempos. Muchísimo. ¿Cómo se contabiliza eso? Bueno, nosotros tenemos por los censos que hacemos y por la cantidad de productores que estamos conociendo por los temas técnicos, que se hace con el purín de cerdo, y por lo que conocemos de la interacción con las empresas que proveen de insumos, ¿no? Y demás. Así que, y no es casualidad, sino que es que en Crespo y zona, lo que es la microrregión Crespo y Aldea, tenemos productores con mucha experiencia y con capacidad de crianza. O sea, porque saben criar pollos, saben criar gallinas, y criar cerdos de alguna forma es parecido. Entonces, o sea, con las diferencias, por supuesto, claro. Pero no... se trata de atender un capital en animales muy importante y tenés que tener gente con experiencia y con responsabilidad. Claro, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que en nuestra zona, los que no tenían gallina, por ejemplo, pudieron decidir poner cerdo. ¿Por qué? Porque también hay recurso humano apto para poder atender esas producciones, ¿no? No es lo mismo la ganadería en el monte o cultivos en otra provincia que pasa por los mismos dueños, digamos, ¿no? Los que invierten, que son los que trabajan también. Los hijos de los productores. Y además, si tienen que poner a personal, tiene que ser personal capacitado, ¿no? Sí, tenemos el ITU, que capacita en producción o sea, tanto avícola como de porcinos, la Facultad de Agronomía. O sea, hay un montón de factores que hacen que esta zona sea apta para inversión en ese tipo de producciones intensivas, ¿no? Que son trabajos tan esforzados, ¿no? Desde el punto de vista físico, pero también el esfuerzo que genera el control, ¿no? De esa producción. Porque, claro. Por ejemplo, he escuchado, me han contado, por ejemplo, los pollos en los galpones, ¿no? Que con respecto al tema de las temperaturas, que tienen que estar muy atentos, ¿no? A que si cambia el viento, no cambia el viento. Estas situaciones así, claro. Estas cosas que hacen al trabajo y que, como vos decís, hay gente que sabe producir, digamos, pero bueno, en base a experiencia y a esto un poco transmitido de generación en generación. Claro, ¿no? sí, también hay capacitaciones que dan las empresas y demás, pero justamente, por eso digo, no es lo mismo producir la ganadería en el monte, que las vacas están en el monte y uno las va a ver cada tanto, a tener un galpón con 60.000 pollos, claro. Cambia el viento norte a sur o al revés y puede llegar a morir un montón. Entonces, eso requiere otras destrezas, otra experiencia y otra responsabilidad, ¿no? Está bien. Sí. Bueno, me gustan estos datos, me gustan estos datos porque nos va reflejando el potencial que tiene toda esta zona. Porque dicen, sí, Crespo muy pujante, todo esto, pero aquí hay que entrar a desmenuzar
desmenuzar en qué se refleja, digamos. ¿Cuáles son los factores de esa pujanza? ¿No? Claro, no es que es pujanza porque es una zona, claro, mágica. Claro. No, hay mucho trabajo, pero hay mucha apuesta al trabajo. Sí, claro, bueno, eso, lo de la apuesta es lo que es una forma de decir, ¿no? De invertir, sí, ¿no? O sea que justamente apuesto a un cultivo, apuesto al cerdo, apuesto a esto, porque hay también manejo de información, o sea, las tendencias mundiales en cuanto a transformar el grano y a poder, o sea, justamente en vez de vender maíz, uno vende carne, lo cual implica mayor valor y gente que trabajó, que transportó, o sea, hay un montón. Que se ve en muchos lugares de Argentina, digamos, sí, ¿no? Seguro. Se ve en el interior del interior, como siempre digo, ¿no? Pero en base a esta apuesta al trabajo, esta apuesta a la inversión, no quedarse quietos más allá del contexto nacional, que sabemos que en las últimas, no sé, 4 o 5 décadas no ha ayudado demasiado para esto, ¿no? De ser aquel supuesto granero del mundo a hoy ha costado mucho mantener este eslogan, ¿no? Bueno, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, estamos en permanente contacto para llueve, no llueve o lo que pase para nuestra humilde aporte.